Resulta que una mujer necesitaba entregar una demanda de paternidad a un militar destinado en una base estadounidense en Alemania. Tras negarse las autoridades militares a intervenir, por tratarse de un asunto personal, contrataron a un detective privado para localizar el destinatario y realizar la entrega legal de la documentación. Caso real número 46. Saludos de este que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero, Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a compartir con vosotros una nueva aventura detectivesca junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible y que os voy a presentar. En el control técnico, Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido, Javier Álvarez. Y Ana Cabello con su voz encantadora dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 46 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. Hoy tenemos un episodio diferente. En esta ocasión dejamos a un lado nuestras secciones habituales para poner el foco en un único tema, la relación entre los detectives privados y las celebridades. A lo largo de este episodio descubriremos cómo actores, cantantes, empresarios, políticos y algunas de las personas más conocidas del planeta recurrieron a investigadores privados para encontrar información, verificar sospechas, localizar personas, proteger su reputación, defenderse en juicios, recuperar material comprometido o intentar frenar escándalos antes de que llegaran a la prensa. Pero también veremos la otra cara de la moneda. Celebridades investigadas, vigiladas o sometidas a investigaciones privadas encargadas por abogados, medios de comunicación, estudios de cine, exparejas, empresarios o rivales. Desde el Hollywood clásico hasta los grandes juicios mediáticos de nuestro tiempo. Desde Marilyn Monroe y Marlon Brando hasta Michael Jackson, Madonna, Jeff Bezos, Donald Trump o Emmanuel Macron. Un recorrido por alguna de las historias más sorprendentes donde la fama, el dinero y el poder, junto con la investigación privada, terminaron cruzándose de una forma que muy pocas personas imaginan. Y en personajes de carne y sabueso, viajamos esta vez al viejo oeste americano para conocer a Charles Angelo Chiringo, el conocido como el detective cowboy, vaquero, infiltrado y uno de los hombres más fascinantes de la Pinkerton National Detective Agency. Persiguió a forajidos legendarios, infiltrándose en bandas criminales bajo identidades falsas y además dejó escritas sus experiencias en varios libros. Os adelanto una cosa, su historia es absolutamente fascinante. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 46. Volvemos con un episodio monográfico y además con un tema que llevaba bastante tiempo queriendo tratar: detectives y famosos. Y ojo, no detectives famosos, que también los hay y seguramente algún día merezcan su propio episodio. Hoy vamos a hablar de algo diferente, de celebridades que por un motivo u otro terminaron recurriendo a investigadores privados. Actores, cantantes, deportistas, políticos, empresarios multimillonarios, personas mundialmente conocidas que contrataron detectives para encontrar información, para confirmar sospechas, para proteger su reputación, para defenderse judicialmente, o simplemente para intentar recuperar el control de situaciones personales que se les había ido de las manos. Pero también veremos el otro lado de la historia, celebridades que terminaron siendo vigiladas, investigadas, perseguidas o convertidas en objetivo de detectives privados. Y aquí aparece un detalle bastante curioso, porque muchas veces esas celebridades no recurrían a investigadores anónimos o discretos, todo lo contrario. Acudían a detectives tremendamente conocidos dentro de su profesión, hombres rodeados de una cierta leyenda, habituales de grandes juicios mediáticos, personajes cuyo nombre era perfectamente conocido por abogados, periodistas, policías y jueces. Y eso resulta llamativo, porque uno podría pensar que una persona mundialmente conocida, cuando necesita una investigación privada, buscaría precisamente anonimato, discreción, silencio. De hecho, es una de las preguntas que más veces nos hacen los clientes a los detectives. ¿Alguien sabrá que yo he encargado esta investigación? Y la respuesta suele ser siempre la misma: confidencialidad, discreción,
lealtad, porque lo normal es que nadie sepa quién ha solicitado una investigación, ni siquiera que la investigación existe. Sin embargo, en el mundo de las celebridades muchas veces ocurre justo lo contrario. El nombre del cliente, el del detective y el del investigado terminaban apareciendo en periódicos, programas de televisión o procedimientos judiciales seguidos por millones de personas. Y sospecho que en más de una ocasión, quien más se beneficia de aquella notoriedad no era precisamente el cliente, era el propio detective. Porque contratar a determinados investigadores era también una cuestión de prestigio, como contratar al mejor abogado del país o al cirujano más reputado. Una manera de decir, quiero al que sabe jugar en estas ligas. Claro que eso plantea una paradoja interesante, porque si hoy seguimos hablando de alguno de ellos en un podcast, probablemente la discreción no era exactamente su principal característica, ¿no? Y eso también conviene decirlo. Porque seguramente existen miles de investigaciones relacionadas con empresarios, políticos, deportistas o celebridades que jamás han trascendido públicamente, como debería ocurrir. Porque si hay algo que tradicionalmente ha definido un investigador privado, es precisamente la discreción. Y para poner un poco de contexto, cuando hoy hablamos de famosos, vamos a utilizar una definición bastante amplia. Porque seguramente lo primero que se te viene a la cabeza es un actor de Hollywood, un músico mundialmente conocido, un deportista de élite, personas cuya fama nace directamente de su trabajo y que viven permanentemente bajo exposición pública. Pero aquí también entran figuras políticas de primer nivel, presidentes, jefes de gobierno, dirigentes internacionales, personas cuya notoriedad viene prácticamente incorporada al cargo. Da igual que quieran pasar desapercibidas o no, terminan convirtiéndose en personajes reconocibles en cualquier rincón del planeta. Y algo parecido ocurre con determinados empresarios. Multimillonarios que con el paso de los años dejaron de ser simples hombres de negocio para convertirse en auténticas celebridades mediáticas, personas como Jeff Bezos, Elon Musk y otros magnates que aparecen constantemente en periódicos, entrevistas y titulares internacionales. Vamos a hablar de investigaciones completamente legales, casos donde existe un interés legítimo para contratar detectives y donde el trabajo encaja perfectamente dentro de la profesión. De hecho, es algo que hemos explicado varias veces en el podcast. No se puede investigar cualquier cosa, ni a cualquier persona, ni simplemente porque alguien tenga curiosidad o porque tenga dinero para pagarlo. Tiene que existir una razón legal, una relación entre quien solicita la investigación y la persona investigada. Un interés legítimo real que justifique ese trabajo. Porque al final no es tanto el tipo de investigación lo que determina si puede hacerse o no. No hablamos únicamente de seguimientos, de recopilación de pruebas, de investigaciones patrimoniales, de conflictos familiares, de amenazas, de chantajes o de filtraciones. La cuestión siempre es la misma. ¿Quién encarga la investigación? ¿Sobre quién se realiza? ¿Y con qué finalidad? Pero tengo que decirlo, también hablaremos de otro tipo de investigaciones. Personajes mucho más controvertidos, detectives que aceptaron trabajo mucho más turbios, sin amparo legal, y muchas veces cruzando líneas que jamás deberían cruzarse. Investigadores que terminaron participando en campañas de descrédito, operaciones encubiertas de obtención de información, recuperación de material comprometedor, o vigilancias que directamente no podían realizarse porque detrás no existía ningún interés legítimo real. Y es curioso, porque mientras miles de detectives en todo el mundo trabajan cada día dentro de la legalidad, realizando investigaciones legítimas y defendiendo el prestigio de la profesión, también existe un lado mucho más oscuro, el de quienes a cambio de dinero decidieron cruzar límites que no deben cruzarse, el de quienes confunden la obtención de información con la ausencia de normas, sin importar demasiado las reglas, la ética o las consecuencias. Y algunos de los casos que vamos a ver hoy se mueven precisamente en ese territorio, donde la búsqueda de información terminó alejándose de la investigación privada tal y como debería entenderse. Muchos recordaréis que hace tiempo ya hicimos un especial sobre detectives y fútbol, un episodio donde hablamos de clubes, representantes, jugadores, investigaciones preventivas, seguimientos, control de hábitos y rutinas.
y operaciones destinadas a reducir riesgos antes de fichajes y contratos millonarios. Pero el episodio de hoy va todavía más lejos, porque durante más de un siglo, detectives privados y celebridades han convivido mucho más cerca de lo que la mayoría imagina. Y algunas de las historias que vamos a recorrer parecen sacadas directamente de una novela negra, aunque ocurrieron de verdad. Hoy vamos a hablar de detectives históricos como James J. Arms y su investigación relacionada con el entorno de Marlon Brando, del detective Samuel B. Marlowe y de aquel Hollywood clásico de las primeras décadas del siglo XX. Un Hollywood obsesionado con ocultar escándalos, con proteger estrellas y con controlar cualquier información comprometida antes de que llegara a la prensa. También hablaremos de Fred Otash, probablemente uno de los detectives más polémicos, agresivos y oscuros que ha conocido Los Ángeles. Un hombre cuyo nombre terminó apareciendo alrededor de figuras como Marilyn Monroe, Frank Sinatra y personas vinculadas al entorno de John F. Kennedy. Le llamaban el solucionador de problemas de Hollywood. Pero la historia no termina ahí. También hablaremos de Michael Jackson y del detective Anthony Pelícano, de Madonna contratando investigadores durante la guerra por la custodia de su hijo, de Pamela Anderson y Tommy Lee intentando recuperar la cinta sexual que terminó cambiando Internet, del músico R. Kelly y de las operaciones clandestinas para recuperar vídeos comprometidos, de Harvey Weinstein, fundador de Miramax, una de las productoras y distribuidoras de cine más importantes, recurriendo a empresas formadas por antiguos agentes de inteligencia para vigilar y desacreditar personas. También de Jeff Bezos, recurriendo al legendario y controvertido Gavin de Baker. Y de Jules Kroll, fundador de Kroll, una de las firmas de investigación corporativa más importantes del mundo, y uno de los hombres que ayudó a crear lo que hoy conocemos como inteligencia corporativa moderna. También aparecerán investigaciones relacionadas con Whitney Houston, Kurt Cobain, Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp y Amber Heard. Y por supuesto, también entraremos en el terreno político. Hablaremos de Tony Blair, de Gordon Brown y de Emmanuel Macron. Así que prepararos, porque durante el próximo rato vamos a entrar en el mundo donde celebridades, dinero, poder y detectives privados llevan más de un siglo cruzándose constantemente. Mucho antes de las redes sociales, mucho antes de los paparazzi modernos, mucho antes de las guerras digitales de reputación. Ya existían investigaciones privadas moviéndose alrededor de algunas de las personas más famosas del planeta. Personas contratadas para vigilar, para proteger, para descubrir secretos, para evitar escándalos o directamente para impedir que determinada información terminara publicada en los periódicos. Y para entender cómo empezó todo eso, antes de llegar a nombres mucho más conocidos como James J. Arms o Fred Otash, hay que detenerse en un personaje que hoy casi nadie recuerda, pero que resulta absolutamente fascinante: Samuel B. Marlowe. Marlowe pertenece al Hollywood de los años 20 y 30, el Hollywood de los grandes estudios, de los contratos blindados, de las estrellas convertidas en productos cuidadosamente diseñados para el público. Una industria que no solo fabricaba películas, también fabricaba reputaciones, y protegía esas reputaciones con el mismo celo con el que protegía sus inversiones. Es precisamente en ese contexto donde aparece Samuel B. Marlowe, porque ya en 1927 encontramos anuncios de su propia agencia de detectives, la S.B. Marlowe Agency, y aquellos anuncios eran sorprendentemente claros. No existía trabajo demasiado grande, ni demasiado pequeño. Robos, asesinatos, incendios provocados, malversaciones, secuestros, obtención de pruebas documentales, divorcios. Y una palabra que aparecía destacada por encima de casi todas las demás: confidencialidad. Y ese detalle importa mucho, porque Marlowe comprendió muy pronto algo que otros tardarían años en entender. En Los Ángeles, la información privada tenía valor, muchísimo valor, y todavía más cuando afectaba a actores, productores o ejecutivos de Hollywood. En aquella época, los estudios protegían a sus estrellas casi como si fueran propiedades. Una mala noche, una pelea, una aventura sentimental, una fotografía comprometida, una amante indiscreta o un intento de chantaje, todo eso podía destruir una carrera. Y cuando una carrera podía generar millones de dólares,
Protegerla se convertía en una prioridad absoluta. Y ahí entraban hombres como Marlowe. Trabajó para figuras como Clark Gable y Charlie Chaplin. También aparece relacionado con Howard Hughes, uno de los empresarios y productores de cine más poderosos de Hollywood, y con grandes estudios como Paramount Pictures. Y lo interesante es que muchas veces su trabajo no tenía nada de espectacular. No perseguía asesinos, no participaba en tiroteos, no resolvía grandes conspiraciones. A veces simplemente acompañaba a actores a lugares donde podían meterse en problemas. Vigilaba sobre todo sus salidas nocturnas. Los sacaba de un local antes de que una discusión, una pelea o demasiadas copas terminaran convertidas en titulares. Otras veces investigaba a mujeres con las que aquellas estrellas mantenían relaciones, no por motivos románticos, sino por una razón mucho más práctica. ¿Podían convertirse en un problema? ¿Podían hablar? ¿Podían chantajear? ¿Podían vender una historia a un periódico? Uno de los casos más interesantes fue el de la actriz Marlene Dietrich, una de las mayores estrellas del cine mundial durante los años 30 y 40. En 1936, la Paramount Pictures contrató a Marlowe para investigar un intento de chantaje contra la actriz. La cantidad era enorme para la época, $8.000. Marlowe siguió el rastro de aquel chantaje y terminó descubriendo que detrás se encontraba el hijo de la maquilladora de Dietrich, con quien la actriz precisamente había mantenido una relación. Y ese caso explica perfectamente qué significaba ser detective privado en aquel Hollywood. No eran solamente buscar pruebas, era evitar escándalos, apagar incendios antes de que llegaran a los periódicos, moverse entre estudios de cine, clubs nocturnos, despachos de abogados, periodistas, representantes y estrellas acostumbradas a vivir bajo una enorme presión pública. Y todavía hay una curiosidad más. Marlowe mantuvo amistad con dos gigantes de la novela negra, Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Sam Spade, el detective del alcohol maltés, comparte el Sam de Samuel, y Philip Marlowe, el personaje inmortal creado por Chandler, comparte su apellido. Puede que sea una coincidencia, o puede que no, porque Samuel B. Marlowe pertenecía precisamente a ese mundo donde la realidad y la ficción llevaban décadas alimentándose mutuamente. Y si Marlowe representa los orígenes de la relación entre Hollywood y los detectives privados, el siguiente nombre nos lleva directamente al terreno de la leyenda: James J. Arms. James J. Arms era conocido simplemente como The Investigator, y su historia parecía imposible. Cuando tenía 11 años perdió ambas manos en un accidente con dinamita ferroviaria. La mayoría de las personas habrían visto ahí el final de cualquier carrera profesional. Arms no. Aprendió a utilizar prótesis metálicas equipadas con ganchos y garfios, y terminó construyendo una de las agencias de investigación privada más famosas de Estados Unidos. Investigaba secuestros, fraudes, desapariciones, casos internacionales y, por supuesto, una enorme cantidad de asuntos relacionados con celebridades y grandes fortunas. Con el paso de los años dejó de ser únicamente un detective privado. Se convirtió en un personaje mediático nacional. Concedía entrevistas constantemente, aparecía en televisión, daba conferencias, mostraba sus coches blindados, sus armas, sus sistemas de seguridad y hasta los animales exóticos que tenía en su casa. Su figura pública era tan potente que parecía existir a medio camino entre un detective real, una estrella de acción y un personaje de ficción. Y el fenómeno llegó a un punto casi surrealista. Durante los años 70 se comercializó su propia figura de acción, un muñeco de James J. Arms, con accesorios, vehículos y prótesis intercambiables. Pocas profesiones pueden presumir de haber convertido a un investigador privado en juguete infantil. Y quizá, por eso, explica hasta qué un punto había crecido el personaje. Porque cuando le preguntaban quién era realmente James J. Arms, él solía responder algo que resumía perfectamente toda su carrera. I don't say that I am. People say that I am. Yo no digo lo que soy, la gente dice lo que soy. Y probablemente tenía razón, porque a esas alturas James J. Arms ya era mucho más que un detective privado. Y probablemente uno de los casos que más notoriedad le dio fue el relacionado con Marlon Brando. En 1972, mientras Brandon rodaba
Último tango en París, en Francia, su hijo Christian Brando desapareció. Todo apuntaba a un secuestro relacionado con los conflictos familiares existentes entre el actor y su exmujer Anna Kashfi. La agencia de Investigators, dirigida por Arms, terminó entrando en escena. Según fueron reconstruyendo los investigadores, el niño no había sido secuestrado por desconocidos. Había sido su propia madre quien lo había sacado de la escuela y trasladado a Baja California, en México, donde varias personas de su entorno lo mantenían oculto para impedir que Marlon Brando pudiera recuperarlo. Finalmente, el equipo de Arms consiguió localizarlo. Lo encontraron viviendo en una tienda de campaña dentro de una comunidad hippie y enfermo de neumonía bronquial. La recuperación se produjo cerca de la frontera, en una operación que parecía sacada directamente de una película. Aquello reforzó todavía más la imagen pública de Arms como uno de los investigadores privados más eficaces y mediáticos de Estados Unidos, la del hombre capaz de encontrar a quien otros no podían encontrar. Y quizás ahí está el verdadero secreto de su éxito, porque James J. Arms ya no era solamente un detective privado, era una marca, una reputación, la sensación de estar contratando a alguien que haría todo lo posible por encontrar respuestas. Y en los mundos de Hollywood, el dinero y el poder, esa confianza muchas veces vale tanto como la propia investigación. Pero si hubo un detective que representó el lado más oscuro, agresivo y salvaje de Hollywood, ese fue Fred Otash. Y aquí dejamos atrás al detective elegante, al investigador clásico. Otash era otra cosa. Había sido policía en Los Ángeles antes de convertirse en investigador privado, pero terminó moviéndose en un territorio donde se mezclaba el espionaje, la prensa sensacionalista y las operaciones clandestinas. Su nombre quedó asociado a escuchas ilegales, seguimientos agresivos, grabaciones ocultas y trabajos para periódicos y revistas obsesionados con destruir reputaciones. Fred Otash entendió antes que muchísima gente algo fundamental. La información privada sobre celebridades vale millones, y alrededor de esa pieza empezó a construir gran parte del modelo moderno del espionaje mediático. Tabloides, filtraciones, fotografías robadas, escándalos sexuales, rumores, carreras destruidas, detectives cobrando por conseguir información y a veces incluso por crear presión. Otash se movía exactamente en ese ecosistema. Investigó o estuvo relacionado con figuras como Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Lana Turner, Judy Garland, Rod Hudson, James Dean, Howard Hughes y personajes cercanos al entorno de John F. Kennedy. Y lo interesante es que muchas veces resulta difícil saber dónde termina la realidad y dónde empieza la propia leyenda de Fred Otash. Porque él también comprendió algo muy importante. El detective podía convertirse en personaje. Uno de los casos más fascinantes fue el de Rod Hudson. Hudson era el gran símbolo masculino del Hollywood clásico, el galán perfecto, fabricado por los estudios. Pero durante los años 50, su homosexualidad era un secreto peligrosísimo para su carrera. Durante su divorcio, según distintas versiones relacionadas con los archivos de Otash, el detective había preparado grabaciones clandestinas donde la propia esposa de Hudson le exigía explicaciones sobre aspectos muy íntimos de su vida privada. Y esto resume perfectamente cómo funcionaba aquel Hollywood. El hombre que los estudios vendían como el amante ideal de América estaba siendo vigilado dentro de su propia casa, no para resolver un delito, sino para proteger una imagen. La investigación ya no buscaba únicamente descubrir hechos, buscaba controlar reputaciones. Otro caso muy interesante fue el de Judy Garland. Aquí Otash aparece en un papel extraño, casi ambiguo, porque Garland estaba completamente destruida por años de explotación, alcohol y medicamentos. Durante uno de sus divorcios, el detective terminó actuando prácticamente como guardaespaldas y figura de control a su alrededor. Según algunas versiones, llegó incluso a localizar y tirar medicamentos escondidos por la casa para intentar evitar que siguiera consumiendo pastillas. Y eso cambia completamente la imagen clásica del detective. Porque el mismo hombre que podía participar en operaciones de descrédito o espionaje, en otros momentos terminaba protegiendo a estrellas completamente rotas psicológicamente.
aunque incluso cuando protegía seguía invadiendo. Y luego está probablemente una de las anécdotas más surrealistas de todo Hollywood. Joe DiMaggio sospechaba que Marilyn Monroe le era infiel. Se organiza una vigilancia. Otash pone gente siguiendo sus movimientos. Y una noche, Frank Sinatra, Joe DiMaggio y varios hombres irrumpen en un apartamento convencidos de que encontrarían a Marilyn con un amante. Pero se habían equivocado de puerta. Terminan entrando en la casa de una mujer completamente ajena a toda aquella historia. La escena parece de una película absurda. Sinatra, DiMaggio, linternas, madrugada, celos y un detective privado detrás de toda la operación, para terminar entrando en el piso equivocado. Y aún así, el escándalo acabó convirtiéndose en noticia nacional, porque Fred Otash también entendía perfectamente cómo monetizar el desastre. Otro caso enorme fue el relacionado con la actriz Lara Turner y Johnny Stompanato. Stompanato era un conocido gángster de Los Ángeles, vinculado al entorno del poderoso mafioso Mickey Cohen y pareja de la actriz. En 1958 apareció muerto, apuñalado en la vivienda de Lana Turner. La versión oficial sostuvo que la autora había sido Cheryl Crane, la hija adolescente de la actriz, que afirmó haber actuado para proteger a su madre durante una discusión violenta. Pero aquí es donde aparece la leyenda negra de Fred Otash. Según versiones posteriores, el detective habría llegado antes que la policía y habría manipulado parte de la escena. Nunca pudo demostrarse, pero la historia quedó asociada para siempre a su figura. Y esa idea es importante, porque en el Hollywood de Fred Otash, a veces el detective no llegaba únicamente para descubrir qué había ocurrido. Llegaba para ayudar a decidir qué versión iba a sobrevivir públicamente. Otash también trabajó alrededor de figuras como Betty Davis, Errol Flynn o Edward G. Robinson. Era el hombre al que llamaban cuando había problemas, que no podían terminar en una denuncia formal o en manos de la policía, amantes, extorsiones, adicciones, escándalos sexuales, problemas con periodistas, violencia, fotografías comprometidas. En una ciudad donde llamar a la policía podía significar llamar también a los periodistas, existía otro número mucho más discreto, el de Fred Otash. Y hay otro elemento fundamental en toda esta historia: la revista Confidential. Otash trabajó para aquella publicación que aterrorizó Hollywood durante los años 50. La revista publicaba secretos, relaciones ocultas, adicciones, rumores y escándalos relacionados con las mayores estrellas del cine. Y detrás de muchas de aquellas historias aparecían detectives privados consiguiendo información mediante seguimientos. Camareros comprados, chóferes, empleados de hotel, amantes despechadas y escuchas clandestinas. Otash no necesitaba inventar Hollywood, le bastaba con esperar a que Hollywood se quitara la máscara. Y poco a poco, aquella maquinaria formada por tabloides, detectives y filtraciones empezó a acercarse incluso a la política. A través de figuras como Peter Lawford, actor, miembro del Rat Pack y cuñado de Kennedy, Otash terminó rozando entornos relacionados con la presidencia estadounidense, porque en determinados momentos ya no estaba investigando únicamente estrellas de cine, estaba entrando en territorios donde se mezclaba sexo, poder, política y secretos de Estado. Incluso Howard Hughes aparece relacionado con operaciones donde Otash habría buscado información sobre el entorno Kennedy. Y aquí es donde entiendes que Fred Otash representa algo mucho más grande que un detective privado. Representa el nacimiento de toda una industria alrededor de la vigilancia de celebridades. Una industria donde la vida privada se convirtió en mercancía. Y, probablemente, gran parte de la cultura obsesiva que hoy existe alrededor de famosos, filtraciones y escándalos comenzó precisamente allí. Porque si existe una ciudad donde los detectives privados encontraron un ecosistema perfecto, esa ciudad fue Hollywood. Hollywood siempre ha sido una máquina de secretos. Secretos sentimentales, secretos sexuales, secretos financieros, adicciones, infidelidades, escándalos y, sobre todo, reputaciones multimillonarias. Durante décadas, la industria aprendió que una sola fotografía, una sola grabación o una sola filtración podía destruir carreras enteras.
y por eso los investigadores privados terminaron convirtiéndose en figuras habituales alrededor de actores, músicos, productores y grandes estudios. Otro de los nombres más conocidos del Hollywood moderno es Scott Ross. Ross era un detective extremadamente respetado dentro del mundo de la investigación privada. Pero lo interesante es que él mismo explicaba que no era el tipo de investigador que la mayoría de la gente imagina. No era el detective escondido en un coche haciendo seguimientos. No era el investigador que perseguía infidelidades o fotografía encuentros secretos. Como él mismo decía, what exactly your job is on a basic level. Well, there are private investigators that follow people. I don't do that. I do criminal defense. Hay investigadores privados que siguen personas. Yo no hago eso. Yo trabajo en defensa criminal. Porque para Ross, la función del investigador no era demostrar la inocencia de un cliente a cualquier precio. Era comprobar que la investigación, las pruebas y los procedimientos se habían realizado correctamente. Y esa diferencia es importante. Porque Ross pertenecía a una especialidad muy concreta, la investigación para equipos de defensa. Su trabajo consistía en revisar pruebas, localizar testigos, comprobar si la policía había seguido correctamente los procedimientos, buscar contradicciones y asegurarse de que una acusación pudiera sostenerse realmente ante un tribunal. Él mismo solía resumirlo de una forma muy sencilla. Y también resumía su filosofía profesional de una manera muy sencilla. Position has always been I police the police. Yo vigilo a la policía. Durante décadas participó en algunos de los casos más mediáticos de Estados Unidos. Trabajó junto al famoso abogado Johnny Corran. Participó en investigaciones relacionadas con Robert Blake y el asesinato de Bonnie Lee Beckley, con Bill Cosby, con Suge Knight, con Chris Brown y Rihanna, con la investigación sobre la muerte de Biggie Smalls y también con Michael Jackson. Ross pertenecía a una generación de investigadores muy distinta de la de James J. Arms o Fred Otash. Menos espectáculo, menos leyenda, menos portadas, pero muchísimo más integrada dentro de grandes equipos jurídicos y estrategias judiciales complejas. Y precisamente Michael Jackson es probablemente el mejor ejemplo para entender cómo los detectives privados terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales de las guerras mediáticas modernas. Porque si hubo una celebridad donde se mezclaron fama, vigilancia, filtraciones, detectives, prensa y operaciones de reputación, ese fue Michael Jackson. En 1993 el mundo entero explotó. El cantante más famoso del planeta era acusado de abusos sexuales a menores. Y alrededor de aquellas acusaciones comenzó una batalla gigantesca. Abogados, periodistas, investigadores privados, ex empleados, programas de televisión, tabloides, todo el mundo pareció tener algo que decir. Y entonces apareció otro nombre fundamental, Anthony Pelícano. Y es importante distinguirlo de Scott Ross, porque pertenecían a mundos completamente distintos. Pelícano era probablemente el investigador privado más temido y polémico de Hollywood. Tenía fama de agresivo, de intimidante, de obsesivo. Muchos lo consideraban brillante, otros directamente lo describían como un operador clandestino. Y quizá ninguna frase resume mejor su forma de entender el oficio que una respuesta que dio durante una entrevista años después. We're on a tape-recorded interview, and you're asking me did I do anything illegal? Of course I did. ¿Estamos en una entrevista grabada y me preguntas si alguna vez hice algo ilegal? Por supuesto que sí. Y ese era Anthony Pelícano, un hombre que jamás intentó proyectar la imagen del detective impecable. Al contrario, cultivó durante años una reputación de tipo duro, dispuesto a moverse en territorios donde otros investigadores preferían no entrar. El equipo de Jackson lo contrató durante las acusaciones de 1993, y Pelícano no tardó en ocupar titulares. Aparecía ante las cámaras, respondía a periodistas, lanzaba acusaciones y sostenía públicamente que el padre del menor denunciante intentaba extorsionar al cantante. Y aquí ocurre algo importante. La historia deja de desarrollarse únicamente en los tribunales, empieza a librarse también en la opinión pública. La pregunta ya no era solo qué había ocurrido realmente, la pregunta era quién conseguía recontrolar el relato.
Ross hablaba de revisar procedimientos policiales, Pelícano hablaba de ganar guerras mediáticas y entendía perfectamente ese juego. Aparecía en televisión, filtraba información, atacaba públicamente a determinadas personas y se movía con enorme comodidad dentro de aquella batalla mediática. Mientras tanto, alrededor del caso comenzaba a funcionar una maquinaria gigantesca. Ex guardias de seguridad vendiendo historias a tabloides, ex empleadas domésticas hablando con programas sensacionalistas, grabaciones filtradas, rumores, fotografías, testimonios cruzados. Y la imagen pública de Michael Jackson empezaba a deteriorarse ante millones de personas en tiempo real. Todo aquello dejó algo muy claro en Hollywood. Los detectives privados ya no trabajaban únicamente para descubrir información. Ahora también trabajaban para proteger marcas personales multimillonarias, para controlar daños, para influir en la opinión pública y para construir estrategias de defensa alrededor de las celebridades capaces de generar millones de dólares. En muchos casos, la investigación privada empezó a mezclarse peligrosamente con las relaciones públicas, con la presión mediática y con la gestión del relato. Otro caso muy distinto, pero igualmente revelador, fue el de Madonna, cuando el artista entró en una dura batalla por la custodia de su hijo Rocco con el director Guy Ritchie. Entre 2015 y 2016 comenzaron a aparecer informaciones según las cuales habría contratado a un detective privado en Londres. El objetivo era sencillo: convertirse los ojos de Madonna al otro lado del canal. Las informaciones publicadas en aquella época afirmaban que la cantante estaba preocupada por la forma en que vivía su hijo junto a Guy Ritchie. Consideraba que existían pocas reglas y normas, poca disciplina, y decidió buscar respuestas. Quería saber si Rocco asistía realmente a clase, con quién se relacionaba, qué rutina seguía, qué hábitos tenía, cómo era su día a día y hasta qué punto existía una supervisión real sobre él. La intención era recopilar información que pudiera resultar útil dentro del conflicto judicial. Y aquí aparece una de las funciones más habituales de la investigación privada moderna: observar, documentar, verificar, aportar información útil dentro del procedimiento legal complejo. Porque cuando hablamos de divorcios multimillonarios, custodias y grandes fortunas, los detectives terminan convirtiéndose en herramientas más dentro de la estrategia legal. Y uno de los casos más surrealistas de todo este mundo de detectives famosos y privacidad fue el de Pamela Anderson y Tommy Lee. Todo empezó con una caja fuerte robada. Un electricista llamado Rand Gautier había trabajado en la mansión de la pareja. Según su propia versión, terminó profundamente enfadado después de diversos conflictos económicos y personales durante unas reformas en la casa. Y decidió vengarse. Pasó meses preparando el robo. Entró de madrugada en la vivienda, desactivó los sistemas de seguridad que él mismo había instalado y se llevó la caja fuerte. Dentro encontró joyas, objetos personales y una cinta sexual privada grabada por Pamela Anderson y Tommy Lee. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la relación entre celebridades, privacidad e Internet. Las copias de aquella grabación comenzaron a circular clandestinamente y la pareja terminó recurriendo a Anthony Pelícano para intentar averiguar quién estaba detrás de la filtración y detener la distribución. Al fin y al cabo, aquello seguía siendo un problema clásico de investigación privada. Había una filtración, había una persona detrás y había que encontrarla. Pero el problema ya era mucho mayor de lo que Hollywood estaba acostumbrado a gestionar. Hasta entonces, muchos escándalos podían controlarse. Se recuperaban fotografías, se negociaban silencios, se presionaba a determinados medios y en ocasiones se conseguía contener la historia. Pero Internet acababa de romper aquellas reglas, porque una vez que aquella cinta empezó a copiarse y distribuirse digitalmente, dejó de existir una única prueba física para recuperar. Por primera vez, la investigación privada tradicional se enfrentaba a un enemigo nuevo, la velocidad de Internet, y una vez que millones de personas podían copiar un archivo con un simple clic, recuperar el original ya no servía de nada. El responsable podía ser identificado, pero la grabación ya no podía recuperarse. La batalla estaba perdida antes de empezar, y la investigación privada, por primera vez,
empezaba a quedarse atrás frente a la velocidad de la tecnología. Pero si el caso de Pamela Anderson marcó el momento en que Internet cambió las reglas del juego, el caso de R. Kelly llevó todo aquello todavía más lejos. Fue uno de los artistas más exitosos de finales de los años 90 y principios de los 2000. Millones de discos vendidos, premios, giras internacionales, éxitos que sonaban en todo el mundo, hasta que terminó sentado en el banquillo acusado de abusos sexuales, explotación de menores y producción de pornografía infantil. Y aquí ya no hablamos de un juicio local cualquiera. El caso acabó en tribunales federales de Estados Unidos, es decir, investigaciones dirigidas por el propio gobierno federal, con más recursos, más capacidad de actuación y una presión mediática gigantesca. Durante aquellos juicios aparecieron testimonios estremecedores sobre investigadores privados, cintas sexuales y operaciones destinadas a recuperar material comprometedor. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Charles Freeman, un antiguo conocido y colaborador ocasional de R. Kelly. Freeman declaró ante el tribunal que había sido contratado por personas del entorno del cantante junto al investigador privado Jack Palladino para localizar y recuperar unas cintas que podía destruir definitivamente la carrera del artista. Y aquello no era un encargo menor. Palladino era uno de los investigadores privados más respetados de Estados Unidos. Había trabajado durante décadas en algunos de los casos más delicados y mediáticos del país, con celebridades, con políticos, con grandes crisis reputacionales. Era el tipo de profesional a que se le recurría cuando ya había estallado públicamente y las consecuencias podían ser devastadoras. Porque en ocasiones la investigación ya no consiste únicamente en averiguar qué ha ocurrido. También consiste en gestionar el impacto de la información que puede salir a la luz. Y según el relato de Freeman, aquello terminó convirtiéndose en algo muchísimo más turbio que una simple investigación privada. Freeman contó que viajó para recuperar las cintas, que hizo copias ocultas por el miedo a no cobrar, que fue sometido a pruebas de polígrafo para comprobar si escondía duplicados, que hubo reuniones en hoteles, pagos en efectivo dentro de bolsas, amenazas, negociaciones clandestinas, y ahí es donde el caso adquiere una dimensión especialmente inquietante, porque el detective ya no aparece simplemente investigando unos hechos, aparece formando parte de una operación destinada a localizar, controlar y recuperar pruebas antes de que pudieran terminar en manos de la policía, de periodistas o de cualquier persona que pudiera utilizarlas contra el cantante. Según aquel testimonio, las cintas mostraban escenas sexuales con menores, pero lo verdaderamente perturbador no era solo el contenido, era todo lo que ocurría alrededor de aquellas grabaciones. Copias escondidas, personas negociando silencios, vídeos moviéndose en distintas manos, gente cobrando por recuperarlos y detectives privados operando en medio de aquel laberinto. Y seguramente es uno de los ejemplos más extremos de algo que aparece una y otra vez a lo largo de este episodio. La información, quién la tiene, quién puede acceder a ella y hasta dónde está dispuesta a llegar alguien para controlarla. Porque cuando dinero, poder y reputación entran en juego, los investigadores muchas veces dejan de limitarse a buscar información, empiezan también a gestionarla. Y si existe un caso que resume la evolución más extrema de todo este mundo, casi con seguridad sea el de Harvey Weinstein. Durante décadas fue uno de los hombres más poderosos de Hollywood, el productor detrás de algunas de las películas más importantes de su época y uno de los fundadores de Miramax. Su influencia dentro de la industria cinematográfica era enorme. Cuando comenzaron a aparecer acusaciones de abusos sexuales contra él, Weinstein comprendió rápidamente algo. Su problema ya no era únicamente judicial, era también una guerra de información, y es ahí donde aparecen los investigadores. Según distintas investigaciones periodísticas, Weinstein contrató varias empresas de investigación e inteligencia privada para obtener información sobre periodistas y mujeres que estaban preparando denuncias contra él. Entre las firmas señaladas apareció Black Cube. Y ahí merece la pena detenerse un momento, porque Black Cube no era una agencia clásica de detectives privados, no era la típica oficina con investigadores realizando seguimientos o vigilancias.
Era una empresa fundada por antiguos miembros de los servicios de inteligencia israelí, profesionales especializados en operaciones encubiertas, obtención de información e inteligencia humana, UMINT, es decir, en conseguir información a través de las personas. Según las investigaciones publicadas, algunos de aquellos agentes utilizaron identidades falsas para acercarse a periodistas, activistas y actrices. Se presentaban como empresarios, consultores, productores o posibles colaboradores profesionales. Intentaban establecer una relación de confianza, mantener conversaciones y averiguar qué pruebas existían y qué historias estaban a punto de publicarse. Su objetivo no era únicamente observar, era conseguir que otras personas hablaran y que revelaran información que normalmente jamás habrían compartido. Aquello se parecía más a una operación de inteligencia que a una investigación privada convencional. Y entonces uno se da cuenta de algo. Lo que estaba ocurriendo ya no encajaba demasiado con la imagen tradicional del detective privado. Porque aquí no hablamos de vigilancias, seguimientos o recopilación de pruebas dentro de un marco legal determinado. Aquí aparecen identidades falsas, contactos creados para ganarse la confianza de otras personas, obtención encubierta de información y estrategias destinadas a proteger intereses económicos y reputacionales enormes. Todo ello desarrollado por profesionales especializados en inteligencia, gestión de crisis y protección reputacional. Y aquel escándalo permitió que mucha gente descubriera una realidad que normalmente permanece fuera de foco, que alrededor de grandes fortunas, multinacionales, gobiernos o celebridades existe toda una industria dedicada a gestionar información, proteger reputaciones y anticipar amenazas. Una industria donde en ocasiones los recursos y los métodos se parecen mucho más a los de una operación de inteligencia que a los de una investigación privada convencional. Y aquí conviene hacer una distinción importante. Un detective privado trabaja dentro de un marco legal muy concreto y sometido a una regulación profesional. Sin embargo, junto a ellos han aparecido otras figuras muy distintas, vinculadas a la inteligencia corporativa, la gestión de crisis o la protección reputacional. Desde fuera pueden parecer actividades similares, pero no siempre responden a las mismas normas. No tienen las mismas limitaciones, no realizan el mismo tipo de trabajo. También existen casos donde el detective privado termina convirtiéndose en una figura inseparable de la propia historia que investiga. Y seguramente uno de los ejemplos más conocidos sea el de Kurt Cobain. Cobain, líder de Nirvana y una de las voces más representativas del movimiento grunge de los años 90, murió en 1994 en circunstancias que siguen generando debate décadas después. Poco antes de aquella muerte aparece otro nombre importante en esta historia, Tom Grant. Grant era detective privado y antiguo policía de Los Ángeles. Estaba especializado en personas desaparecidas y en casos delicados relacionados con celebridades. Courtney Love, esposa de Cobain, lo contrató pocos días antes del fallecimiento del músico para intentar localizarlo. Kurt Cobain había abandonado un centro de rehabilitación, llevaba varios días desaparecido y nadie sabía dónde estaba. En teoría, el trabajo de Grant era sencillo: encontrarlo, hablar con él, intentar traerlo de vuelta. Pero todo aquello cambió cuando apareció el cuerpo, porque Grant empezó a pensar que existían demasiadas inconsistencias alrededor de la investigación oficial, que concluyó que Cobain se había suicidado y que con el paso de los años fue desarrollando una postura cada vez más crítica sobre lo ocurrido. De hecho, en una entrevista explicó hasta dónde llegaban realmente sus sospechas. I've never said that Courtney Love pulled the trigger. I do believe that there were people involved in a conspiracy that resulted in the death of Kurt Cobain. En este corte, Grant viene a decir: nunca he dicho que Courtney Love apretara el gatillo, pero sí creo que hubo personas implicadas en una conspiración que terminó con la muerte de Kurt Cobain. Y aquí ocurre algo muy interesante para este episodio. El detective deja de ser simplemente un profesional contratado para una búsqueda y empieza a convertirse en parte de la propia historia. Tom Grant comenzó a recopilar documentos, notas, grabaciones telefónicas, cronologías, entrevistas. Participó en documentales, publicó materiales, concedió entrevistas durante años
y terminó convirtiéndose en una de las figuras más visibles alrededor de las teorías alternativas sobre la muerte de Kurt Cobain. Y quizá eso sea lo más llamativo de Tom Grant, que empezó investigando una desaparición y terminó formando parte de una historia que más de 30 años después sigue generando preguntas. También encontramos detectives alrededor de algunas de las muertes más mediáticas de las últimas décadas, y uno de los ejemplos más conocidos es el de Whitney Houston. Houston fue una de las artistas más exitosas de la historia de la música. Millones de discos vendidos, premios, fama, giras internacionales, una carrera que parecía imposible de igualar, hasta que en 2012 apareció muerta en la bañera de una habitación del hotel en Beverly Hills. Ocurrió apenas unas horas antes de la gala de los premios Grammy. La versión oficial habló de un ahogamiento accidental agravado por problemas cardíacos y consumo de cocaína. Pareció una tragedia y nada más, pero poco después apareció otro nombre dentro de aquella historia: Paul Hubel, investigador privado. Hi, my name is Paul Hubel. I'm a private investigator and I specialize in criminal defense. Pasó años defendiendo una teoría completamente distinta. Afirmaba poseer imágenes de cámaras de seguridad, información relacionada con supuestas deudas vinculadas al consumo de drogas y señales de violencia que, según él, apuntaban a un posible asesinato relacionado con esas deudas y traficantes. Nunca logró demostrar oficialmente aquellas teorías, pero el caso volvió a mostrar algo que aparece una y otra vez cuando hablamos de celebridades: que la investigación oficial puede cerrarse, pero el debate público no siempre termina al mismo tiempo. Y ahí es donde en ocasiones aparecen los detectives privados, no para sustituir a jueces, policías o forenses, sino para cuestionar versiones oficiales, revisar pruebas y mantener abiertas preguntas que otros consideran ya resueltas. Los detectives privados también aparecen constantemente en conflictos sentimentales entre famosos, y uno de los ejemplos más conocidos afectó a Brad Pitt y a Angelina Jolie. Según diversas publicaciones, Jolie recurrió a un investigador privado durante las sospechas de infidelidad relacionadas con el rodaje de la película Aliados. Más tarde, Pitt habría utilizado investigadores para asuntos financieros relacionados con propiedades y operaciones empresariales vinculadas a la separación. Y eso refleja algo muy habitual. Cuando las parejas son multimillonarias, cada divorcio termina pareciéndose más a una operación corporativa que a una ruptura sentimental. Los detectives buscan pruebas, movimientos financieros, rutinas, relaciones, contradicciones, información que pueda resultar útil dentro de una estrategia legal. Porque cuando hay fortunas enormes en juego, prácticamente cualquier detalle puede terminar adquiriendo importancia. Algo parecido ocurrió durante la batalla judicial entre Johnny Depp y Amber Heard, uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. Heard contrató al investigador Paul Barresi. Barresi realizó entrevistas en distintos países, buscó testigos, investigó rumores, intentó localizar información que respaldara determinadas acusaciones. Y una vez más, aparecía el detective privado como una pieza más dentro de una guerra pública donde se mezclaban abogados, medios de comunicación, equipos de relaciones públicas, redes sociales y millones de espectadores siguiendo cada detalle. Pero no solo Hollywood vive rodeado de investigadores privados, también los multimillonarios. Y probablemente ningún caso representa mejor este mundo que el de Jeff Bezos. Porque aquí ya no hablamos simplemente de un empresario rico. Hablamos del fundador de Amazon, del hombre que durante años fue considerado la persona más rica del planeta, uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI. Y precisamente por eso, cuando estalló su escándalo personal en 2019, aquello dejó de ser un simple problema sentimental. Se convirtió en una guerra de información a escala mundial. El tabloide estadounidense National Enquirer había conseguido mensajes personales y fotografías íntimas relacionadas con la relación de Bezos y Lauren Sánchez. Y aquí estaba el verdadero problema. Bezos seguía casado cuando toda aquella información salió a la luz. Y el escándalo explotó justo antes de anunciar su divorcio. Aquello convirtió el asunto en un terremoto mediático internacional, porque ya no estaba en juego únicamente una relación privada, también estaban en juego su reputación pública,
su imagen empresarial y la sospecha de que alguien pudiera estar utilizando información íntima para presionarlo o chantajearlo. Y Bezos decidió contraatacar, y para ello recurrió a Gavin de Becker, criminalista y una de las figuras más conocidas de Estados Unidos en materia de protección de personalidades, análisis de amenazas e investigaciones de alto nivel. Hablamos de alguien que dentro de su profesión había alcanzado un nivel de reconocimiento poco habitual y trabajaba desde hacía décadas para algunas de las personas más poderosas y mediáticas del país. Y quizá una de las ideas que mejor resume su forma de entender el trabajo apareció durante una conferencia en la que hablaba sobre víctimas, amenazas y señales de peligro. Según explicaba, muchas personas afirman que algo ocurrió de repente, que no vieron venir el problema, que todo apareció de la nada, pero cuando se reconstruyen los hechos suelen aparecer pequeñas señales que ya estaban allí desde el principio. Y entonces Gavin de Becker llega a una conclusión muy sencilla. What they mean when they say, I realize this now, but I didn't know it then, is that they knew it then, but didn't recognize the significance then. Es decir, no es que no lo supieras, lo sabías. Lo que no comprendías era la importancia de aquello que estabas viviendo. Amigos, pensad un momento esto. ¿Cuántas veces vemos algo raro? Escuchamos un comentario extraño, tenemos la sensación de que algo no encaja. Y sin embargo, seguimos adelante sin darle importancia. Según Gavin de Becker, muchos problemas no aparecen de la nada. Cuando se reconstruye la historia, las señales suelen estar ahí, desde el principio. La diferencia es que en aquel momento nadie comprendió realmente lo que significaban. Y esa forma de entender aquel comportamiento humano explica bastante bien por qué Gavin de Becker llegó a convertirse en una referencia para actores, empresarios, políticos y celebridades de todo tipo. Porque su trabajo no consistía únicamente en reaccionar cuando aparecía un problema. Consistía en detectar señales antes de que el problema estallara. Un acosador, una amenaza, una extorsión, una filtración, un ataque. Situaciones que para muchas personas parecían surgir de repente, pero que él analizaba buscando indicios previos que otros habían pasado por alto. Y precisamente por eso, personas como Jeff Bezos recurrían a él. Porque no buscaban únicamente a alguien que investigara lo que ya había ocurrido. Buscaban a alguien capaz de detectar riesgos, interpretar señales y anticiparse a los problemas antes de que se convirtieran en una crisis. Durante décadas había protegido a actores, empresarios, políticos, multimillonarios, había investigado amenazas, asesorado a estrellas de Hollywood, escrito libros superventas sobre violencia y predicción del peligro, y construido un auténtico imperio alrededor de la protección de personas extremadamente poderosas. De Becker representaba una evolución muy distinta del detective clásico. Ya no era únicamente el investigador que realiza seguimientos o fotografías con encuentros secretos. Era un especialista en amenazas, protección estratégica, inteligencia privada y gestión de crisis. Pero si existe un nombre fundamental para entender cómo la investigación privada terminó entrando de lleno en el mundo del poder económico global, ese es Jules Kroll. Porque Kroll entendió antes que muchos que el verdadero negocio ya no estaba únicamente en investigar personas, estaba en investigar fortunas, empresas, movimientos financieros y redes internacionales de poder. Lo que construyó fue algo muchísimo más grande. En 1972 fundó Kroll, una de las grandes agencias de mitad del siglo XX. Una empresa que con el paso de las décadas terminaría convirtiéndose en eso, una de las firmas de investigación corporativa e inteligencia privada más importantes del planeta. Y buena parte de aquella revolución puede resumirse en una idea muy sencilla que el propio Kroll explicaría años después. What we saw was unless you could track where the money came from or where the money went, you were really behind the eight ball. Lo que viene a decir es, comprendimos que si no sabías de dónde venía el dinero y a dónde iba, te estabas perdiendo una parte fundamental de la historia. Y en realidad eso fue exactamente lo que hizo durante toda su carrera. Seguía el dinero, porque donde otros investigadores buscaban personas, Kroll buscaba cuentas bancarias. Donde otros seguían sospechosos, él seguía sociedades mercantiles. Y donde otros investigaban delitos concretos, él intentaba descubrir quién estaba financiando qué.
Quizá nadie resumió mejor las posibilidades y contradicciones de este mundo que el propio Jules Kroll, cuando afirmó: las habilidades de un investigador son como cualquier otra arma. Pueden utilizarse para hacer el bien, para hacer el mal o simplemente para ganar dinero. Una frase que de algún modo resume buena parte de los casos que estamos viendo hoy, porque a partir de aquí el escenario cambia por completo. Ya no hablamos de actores, ni de cantantes, ni de fotógrafos escondidos detrás de una esquina. Hablamos de bancos internacionales, gobiernos, multinacionales, fondos de inversión, oligarcas, dictadores y fraudes financieros multimillonarios. Kroll ayudó prácticamente a crear desde cero el concepto moderno de inteligencia corporativa privada. Empresas especializadas en rastrear fortunas ocultas, seguir el rastro del dinero internacional, localizar activos escondidos y analizar riesgos políticos, financieros y empresariales para clientes multimillonarios. Durante años, los equipos de Kroll participaron en investigaciones gigantescas alrededor del mundo. Rastrearon cuentas vinculadas al crimen organizado y a antiguos miembros del KGB. Investigaron redes financieras relacionadas con Saddam Hussein. Buscaron dinero oculto tras fraudes internacionales y ayudaron a localizar activos escondidos por dictadores, empresarios corruptos y evasores financieros. Y es ahí donde el detective privado prácticamente deja de parecerse a la imagen clásica del cine negro. Porque aquí ya hablamos de analistas financieros, exagentes de inteligencia, especialistas en blanqueo de capitales, abogados internacionales, expertos en ciberseguridad, auténticos equipos globales de investigación trabajando para algunos de los clientes más poderosos del planeta. Con el paso del tiempo, el apellido Kroll terminó convirtiéndose casi en una marca mundial asociada a la inteligencia privada empresarial. Pero después de miles de investigaciones repartidas por todo el mundo, quizá una de las reflexiones más interesantes del propio Jules Kroll fue otra muy distinta. Los casos que me persiguen son aquellos en los que sabes que ha ocurrido algo claramente ilegal, pero no consigues acceder a la información necesaria para demostrarlo. Porque a veces el problema no es descubrir la verdad, el problema es conseguir las pruebas necesarias para demostrarla. Uno de los casos más impactantes afectó al Reino Unido. En 2018, el ex investigador privado John Ford aseguró haber trabajado durante años obteniendo información ilegal para el periódico The Sunday Times. Sus declaraciones fueron demoledoras. Dijo haber investigado ministros del gobierno británico. Afirmó haber accedido a cuentas bancarias, teléfonos, hipotecas y hasta basura privada. Y describió aquellas operaciones con dos palabras especialmente reveladoras: agresivas y sin principios. Entre los nombres mencionados aparecieron Tony Blair y Gordon Brown. Aquello conectaba directamente con los grandes escándalos británicos relacionados con escuchas telefónicas, tabloides y detectives privados. Porque durante años algunos medios recurrieron a investigadores para conseguir exclusivas. Y todo aquello abrió un debate enorme. ¿Hasta qué punto determinados periódicos habían terminado utilizando métodos propios de detectives privados? ¿Y hasta qué punto algunos detectives habían terminado actuando como auténticos detectives no legales? Décadas después, la relación entre política, reputación e investigadores privados sigue completamente viva. Uno de los ejemplos más recientes afectó a Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron. Según distintas informaciones publicadas en 2025, los Macron recurrieron a la firma de investigación privada Nardello & Company antes de emprender acciones legales contra Candace Owens. Y aquí aparece otro personaje importante dentro del ecosistema mediático estadounidense actual. Owens es una comentarista y figura política conservadora muy vinculada durante años al entorno mediático de Donald Trump. Owens había difundido teorías conspirativas y rumores sobre Brigitte Macron que terminaron generando un conflicto mediático internacional enorme. Y según aquellas informaciones, la firma contratada por los Macron investigó conexiones, redes de difusión, alianzas políticas y el origen de determinadas campañas digitales relacionadas con aquellos rumores. Es decir, una vez más, encontramos investigadores privados trabajando alrededor del poder. Pero ahora, el escenario ya no es Hollywood, ni un divorcio multimillonario, ni una estrella del rock. Ahora hablamos de un jefe de Estado y de una batalla librada en Internet.
Por cierto, Donald Trump también aparece en esta relación entre poder, abogados e investigadores privados. En 2023, cuando sus problemas judiciales en Nueva York comenzaron a crecer, su entorno recurrió a Sim Crowley, un investigador privado de Brooklyn y antiguo capitán de la policía de Nueva York. Según la CBS News, el comité político Safe America, vinculado a Trump, pagó más de $152.000 a la firma de investigación privada por trabajos relacionados con 2 procesos judiciales. El caso penal de Manhattan por pagos irregulares durante la campaña electoral y el juicio civil de la escritora E. Jean Carroll, que acusó a Trump de abuso sexual y difamación. Lo interesante es que nunca quedó completamente claro qué investigó exactamente Crowley. Los abogados de Trump hablaron de preparación de juicios. En los documentos oficiales, los pagos aparecían como consultoría de investigación, y el propio detective evitó explicar detalles. Y ahí está precisamente lo interesante. Mientras millones de personas seguían las declaraciones, las ruedas de prensa, los juicios y los titulares, también había investigadores privados trabajando fuera del foco, lejos de las cámaras, lejos de los micrófonos, lejos de los tribunales. Y quizá por eso los detectives privados siguen existiendo, porque al final no investigan únicamente famosos, ni empresas, ni fortunas, ni gobiernos. Investigan a las personas que hay detrás de todo aquello, porque detrás de una gran fortuna siempre hay alguien que la construyó, la heredó o intenta protegerla. Detrás de una empresa hay socios, empleados y responsables. Detrás de un gobierno hay personas tomando decisiones. Y detrás de cada investigación, tarde o temprano, siempre aparece un ser humano. Y las personas llevamos miles de años guardando secretos. Porque los nombres cambian, las épocas cambian, pero los secretos permanecen. Y hay algo todavía más curioso. La mayoría de las personas que han aparecido hoy en este episodio tenían dinero. Fama, poder, influencias. Algunas podían llamar directamente a presidentes, ministros, jueces o multimillonarios, y aun así, ninguna de ellas consiguió escapar de algo tan simple como una verdad incómoda. Porque al final todos protegemos algo. Todos tenemos una puerta que preferimos mantener cerrada. Un recuerdo, una conversación, un error, una parte de nosotros mismos que no queremos enseñar al mundo. Y quizás por eso esta profesión sigue resultando tan fascinante, porque mientras exista una persona intentando ocultar algo, siempre habrá otra intentando descubrirlo. Y en ese juego silencioso, entre quien protege un secreto y quien intenta encontrarlo, llevamos más de 100 años escuchando historias extraordinarias. Y sospecho que seguiremos escuchándolas durante muchos años más. Bueno amigos, nos escuchamos en la siguiente apertura. Hola, soy Óscar Rosa y he de deciros que mi trabajo es como otro cualquiera. Duermo poco, ando mucho y no siempre lo que veo me gusta. Soy detective privado, sí, lo he dicho bien, detective privado. ¿Creíais que solo existíamos en los libros o en las películas? Pues no. Nuestro trabajo tiene historia, muchas anécdotas y personajes fascinantes. De Baker Street a Paseo de la Castellana no es solo el título de mi libro, es un viaje. Un libro para abrir por cualquier página y dejarte llevar. Os espero. Ahora, si me disculpáis, tengo un caso que resolver. Personajes de carne y sabueso. Los Estados Unidos de América no nacieron siendo una potencia, no nacieron siendo un imperio, nacieron entre barro, sangre y hombres desesperados. Hombres que cruzaron océanos buscando algo mejor, hombres que se adentraron en un territorio inmenso, salvaje, desconocido, hombres que empujaron la frontera más allá del río Mississippi, hacia ese oeste que durante años fue promesa y condena al mismo tiempo. Allí no había leyes claras, no había orden firme, no había justicia garantizada. Había ganado, había oro, había armas y había hombres dispuestos a todo.
Tras la guerra de secesión, miles de soldados quedaron sin rumbo, sin trabajo y sin futuro. Muchos de ellos cabalgaron hacia el oeste y allí encontraron su destino. Algunos se convirtieron en ganaderos, otros en buscadores de fortuna y muchos en forajidos. Era el tiempo de los cuatreros, de los asaltantes de trenes, de los pistoleros que vivían de risa y morían jóvenes. Pero en este mundo también surgieron otros hombres. Hombres que no huían de la ley, pero tampoco pertenecían de todo a ella. Hombres capaces de moverse entre ambos lados, de entender a los criminales porque, en cierto modo, eran como ellos. Uno de esos hombres fue nuestro protagonista de Personajes de carne y sabueso. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje y rendimos tributo al gran Charles Siringo, aquel que vivió el oeste como vaquero, como detective, como escritor y como testigo privilegiado de una época irrepetible. Aquel que convirtió sus recuerdos de vaquero en alguno de los libros más influyentes sobre el oeste y que acabó enfrentándose a la propia agencia Pinkerton por atreverse a contar lo que había vivido. Aquel que cambió las rutas ganaderas por las identidades falsas, infiltrándose entre cuatreros, pistoleros y asaltantes de trenes, siguiendo la pista de hombres como Billy el Niño, Butch Cassidy o Sundance Kid. Aquel que se convirtió en uno de los agentes más célebres de la Agencia Nacional de los Detectives Pinkerton y que años después también colaboraría con la legendaria agencia de William J. Vance. Aquel que tuvo tantas vidas que resulta difícil creer que todas pertenecían al mismo hombre. Pero antes debemos fijar nuestra atención en un aspecto fundamental para poder entender esta historia. Tenemos que acudir inexorablemente a la época, porque no se puede entender a este detective sin entender el oeste. Charles Angelo Siringo nació el 7 de febrero de 1855 en el condado de Matagorda, Texas. Era hijo de George Angelo Siringo, un inmigrante italiano, y de Matilda Scott, de origen irlandés. Y a diferencia de muchos vaqueros de su generación, Charles sí recibió una educación básica relativamente sólida. Asistió a la escuela hasta aproximadamente los 15 años, algo poco habitual en un mundo donde muchos jóvenes abandonaban los estudios muy pronto para trabajar. No tuvo formación superior, pero aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió a observar. 3 habilidades que acabarían marcando toda su vida. Muy joven comenzó a trabajar en los ranchos de Texas. Creció entre ganado, polvo, largas travesías y ese horizonte inmenso que solo existe donde la tierra parece no acabarse nunca. Aprendió a montar al azar, a rastrear, aprendió a dormir al raso, a medir el carácter de un hombre por la forma en que entraba en un salón, a distinguir el miedo de la fanfarronería y la amenaza real del simple ruido. Pero sobre todo, aprendió a observar, a leer a las personas, y ese sería el gran talento de su vida. Durante años fue vaquero, condujo reses por rutas interminables, compartió noches con hombres duros, impulsivos y a veces peligrosos. En aquel oeste no había todavía leyendas, había personas, hombres jóvenes armados, a menudo desesperados, algunos de los cuales después serían convertidos por la historia en mitos. Entre ellos estuvo Billy el Niño, al que Siringo conoció no como figura de romance, sino como uno más de aquel mundo en el que casi todos estaban demasiado cerca de la violencia. Siringo era entonces un hombre del oeste, y nada hacía pensar que un día terminaría siendo una de sus grandes infiltrados. Pero la vida de Charles Siringo estaba a punto de cambiar. Después de años recorriendo el oeste, decidió probar suerte lejos de las rutas ganaderas. En 1884 se casó, abrió un pequeño negocio en Kansas y comenzó a escribir sus recuerdos. El resultado fue Un vaquero tejano, publicado en 1885. Y aquello ya era algo extraordinario, porque no se trataba de una novela sobre el oeste, ni de un periodista describiendo la vida de los cowboys. Era un auténtico vaquero contando su propia historia. De hecho, muchos historiadores consideran a Siringo el primer vaquero que escribió
una autobiografía. El libro tuvo éxito, y ese éxito lo llevó a tomar una decisión importante. En 1886 se trasladó con su familia a Chicago para impulsar una nueva edición de la obra y abrirse camino en el mundo editorial. Pero claro, Chicago no era Texas. Allí no había llanuras abiertas, no había ganado, no había horizontes infinitos. Había fábricas, había humo, había barrios obreros abarrotados y había una enorme tensión social. Aquella tensión estalló en mayo de 1886, durante la revuelta de Haymarket. Protestas obreras, explosiones, disparos, policías muertos, civiles abatidos, caos. Siringo no era un político, ni un ideólogo, pero era un hombre que había vivido lo suficiente como para reconocer cuando una sociedad entraba en conflicto. Y Chicago estaba cambiando delante de sus ojos. La violencia de Haymarket le impresionó profundamente, y durante semanas siguió las noticias, leyó los periódicos, escuchó conversaciones, observó cómo la tensión crecía entre trabajadores, empresarios y autoridades, y poco a poco llegó a una conclusión. Tenía la necesidad de empezar una nueva vida, una vida distinta a la del vaquero, una vida distinta incluso a la del escritor, que acababa de triunfar con un vaquero tejano. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Caminó por las calles de Chicago y se dirigió a una oficina discreta pero muy poderosa, la sede de la Agencia Nacional de los Detectives Pinkerton, la organización de investigación privada más importante de los Estados Unidos, fundada décadas antes por Alan Pinkerton. Sus agentes habían perseguido a delincuentes, protegido compañías ferroviarias, trabajado para grandes empresas e incluso colaborado con distintos organismos gubernamentales. No era una agencia cualquiera, era una organización que investigaba, vigilaba, infiltraba y protegía. Un lugar donde no bastaba con ser inteligente, había que ser útil, había que saber entrar en lugares donde otros no podían hacerlo. Y Siringo entró sin uniforme, sin placa y sin experiencia como detective. Pero llevaba consigo algo que no se enseñaba en ninguna academia. Experiencia de vida, calle, y pidió trabajo. Y como referencia utilizó un nombre importante, Pat Garrett, el hombre que había perseguido a Billy el niño. Exageró la relación, adornó los vínculos, pero funcionó. En la entrevista no presentó títulos ni certificados. Habló de rutas de ganado, de hombres armados, de noches sin ley, de peligros reales. Y eso impresionó, porque Pinkerton no tenía necesidad solamente de hombres listos. Tenía necesidad de hombres capaces de sobrevivir, hombres que pudieran mentir sin parecer que mentían. Y Siringo era perfecto para eso. Fue contratado y así, casi de golpe, un vaquero se convirtió en detective. Pero no en un detective cualquiera. Desde el principio quedó claro que su función no estaría en una mesa de oficina ni en un archivo. Su lugar sería otro. Se infiltraría, entraría en el mundo del crimen no como perseguidor, sino como uno más. Y ahí es donde todo cambia. Porque Charles Siringo no abandonó su pasado, lo utilizó. Su forma de hablar, sus acentos, su manera de moverse, su conocimiento del terreno, su capacidad para leer hombres. Todo aquello que había aprendido entre caballos, polvo y ganado se convirtió en su mayor herramienta. Cuando llegaba a un lugar no parecía un detective, parecía exactamente lo que decía ser, un hombre del oeste. Siringo no fue un detective convencional, no investigaba desde fuera, se metía adentro. Su método era simple y al mismo tiempo de una audacia extraordinaria. Llegaba a un lugar conflictivo, un rancho, un pueblo minero, una ciudad dominada por delincuentes, y adoptaba una identidad falsa. No una cualquiera, sino una identidad creíble. Un pasado inventado, sí, pero construido con precisión. Un nombre falso, un delito a sus espaldas, una biografía capaz de sostenerse bajo preguntas. Y entonces se integraba. Bajo distintos nombres. Charlie Anderson, Charles Carter, Tony Lloyd, Anderson. Se sentó a beber con forajidos, compartió fogatas, escuchó confidencias y se ganó amistades que en realidad eran herramientas de trabajo. Pero cada sonrisa era una mentira, porque mientras convivía con aquellos hombres los estaba traicionando realmente.
En Wyoming se llegó a infiltrar en una banda especialmente peligrosa. Otros detectives lo habían intentado antes. 3, según se cuenta. Los 3 fueron descubiertos. Los 3 acabaron colgados. Siringo lo sabía y aún así entró. Se presentó como un fugitivo, un hombre con pasado violento, pero fue más allá. Creó una historia dentro de otra historia. Una identidad falsa protegida por una segunda identidad aún más compleja. De modo que si alguien rascaba la superficie, seguiría encontrando un personaje verosímil. Era un engaño dentro del engaño y funcionó. Vivió con ellos durante semanas. Cabalgó, bebió, habló, cayó, memorizó nombres, observó hábitos, reconstruyó movimientos y cuando tuvo todo lo necesario, desapareció. Poco después, la ley cayó sobre la banda. Eso era Siringo, no un pistolero, no un hombre de gatillo fácil, algo más sofisticado, un cazador de información. Sabía que el tiempo también era un arma. Podía esperar semanas o meses. Podía soportar humillaciones para no levantar sospechas. Podía fingir debilidad, cojera o miedo si con eso ganaba acceso al corazón y la confianza de una banda. Entendía que la mejor captura no era siempre la más rápida, sino la que se había cocinado en silencio. A finales del siglo XIX, pocos nombres despertaban tanta fascinación como los de Butch Cassidy y Sundance Kid, los hombres que décadas más tarde inmortalizarían Robert Redford y Paul Newman en Dos hombres y un destino. Pero antes de convertirse en mito cinematográfico, fueron 2 de los forajidos más buscados de todo el oeste. Asaltaban trenes, desaparecían sin dejar rastro, se movían como fantasma. La Pinkerton National Detective Agency envió a algunos de sus mejores hombres tras ellos, entre ellos, por supuesto, Siringo. Durante años los persiguió, recorrió miles de millas, cambió de identidad, siguió contactos, estudió rutas, se infiltró en el entorno de la banda, conoció a aliados, observó costumbres, reconstruyó movimientos. Pero el oeste era demasiado grande y algunos lobos no querían ser cazados. Butch Cassidy y Sundance Kid escaparon. Nuestro protagonista comprendió algo esencial. La justicia no siempre alcanza a todos. A veces el detective hace bien su trabajo y aún así el mundo sigue siendo demasiado amplio, demasiado confuso, demasiado hostil. Con el paso de los años comenzó a enfrentarse a un tipo de enemigo muy diferente y no era un trabajo que lo entusiasmara especialmente. Ya no perseguía solo a cuatreros, asaltantes o bandidos del oeste. Empezó a infiltrarse también en huelgas, sindicatos y movimientos obreros. Trabajaba para grandes empresas, para magnates, para hombres cuyo poder estaba muy lejos del romanticismo fronterizo. Y entonces empezó a ver otra cara del país. Hombres explotados, condiciones miserables, desesperación, violencia nacida no del gusto por el delito, sino de la pura necesidad. Y se hizo una pregunta cada vez más incómoda. ¿Quién era realmente el enemigo? El vaquero convertido en infiltrado, el cazador de criminales, empezó a sospechar que la verdad no estaba siempre del lado de quienes pagaban su sueldo. En 1907 participó en uno de esos episodios delicados en medio de tensiones laborales y procesos judiciales complejos. Protegía a un testigo, seguía instrucciones, cumplía su deber, pero algo ya no encajaba. Había demasiados intereses, demasiadas contradicciones, demasiada manipulación alrededor de los hechos. Cumplió con lo suyo, pero al terminar tomó una decisión y abandonó la agencia Pinkerton. Después de más de 20 años de servicio, Charles Siringo se marchó, pero no se retiró en silencio. Escribió, y ese fue para la agencia una amenaza. Tras abandonar la agencia, Siringo decidió contar lo que había vivido durante más de 20 años de infiltraciones, persecuciones y operaciones encubiertas. Su intención era publicar una obra mucho más directa sobre sus años en la agencia, pero Pinkerton reaccionó con dureza. Llegaron las demandas, las presiones legales, los intentos de impedir la publicación. Durante años, Siringo se vio obligado a defender su manuscrito ante los tribunales. Y cuando finalmente logró publicarlo en 1912, tuvo que aceptar numerosos cambios. El libro apareció con el título de Un detective vaquero.
nombres modificados, tuvo que alterar lugares, tuvo que ocultar el nombre de los clientes y todas las referencias a la propia agencia quedaron eliminadas o vamos a decir maquilladas. Aun así, el mensaje seguía allí y por primera vez uno de los grandes infiltrados del oeste contaba desde dentro cómo funcionaba aquel mundo de identidades falsas, vigilancias y secretos. Pero Siringo no se detuvo, fue más lejos. Años más tarde publicó 2 ismos perversos, el pinkertonismo y el anarquismo, una obra en la que atacó tanto al anarquismo como a determinadas prácticas de la propia agencia y del sistema que la sostenía. Denunció manipulaciones, abusos e intereses poco confesables, y entonces ocurrió algo casi inevitable. Se convirtió en objetivo. El hombre que había perseguido a tantos empezó a ser perseguido a su vez. Tras su ruptura con Pinkerton, la vida de Charles Siringo cambió de forma radical. Durante más de 2 décadas había tenido detrás algo que en el oeste valía tanto como un revólver cargado, una estructura, un nombre, una red, un respaldo. Cuando se infiltraba en una banda o adoptaba una identidad falsa, sabía que en algún lugar había hombres que conocían su verdadero rostro, que podían sostener su cobertura, respaldar su historia o, al menos en teoría, sacarlo de allí. Pero todo eso desapareció. Por primera vez en muchos años, Siringo estaba solo. Y eso en el oeste era casi una sentencia. Aun así, no dejó el oficio. Aceptó algunos casos, colaboró en ocasiones con la agencia de William G. Vance, el gran competidor de los Pinkerton, y siguió moviéndose entre territorios, sospechosos y engaños. Pero ya no era el mismo. Antes trabajaba como parte de una maquinaria, ahora lo hacía como individuo, sin red, sin cobertura, sin garantías. La libertad tenía algo hermoso y algo terrible, y por primera vez no respondía a grandes intereses del mismo modo. Podía elegir mejor, pero esa libertad tenía un precio alto. Si algo salía mal, nadie vendría a buscarlo. Y además estaba su nombre, porque el nombre de Siringo ya era conocido, demasiado conocido, entre la ley y entre quienes vivían fuera de ella. El mito empezaba a perseguir al hombre. Le resultaba cada vez más difícil esconderse detrás de una identidad falsa, sin levantar sospechas, y aun así siguió adelante. Pero algo había cambiado profundamente. Ya no era el agente convencido de la misión, era un superviviente, un hombre que había visto demasiado, que había servido a un sistema y había terminado enfrentándose a él, y que empezaba a comprender algo inquietante, que el mayor peligro no estaba siempre en los forajidos, ni en los pistoleros, ni en las bandas. El mayor peligro era quedarse sin lugar, porque Siringo ya no era del todo un vaquero, tampoco era ya un agente de los Pinkerton, no pertenecía del todo a ningún bando, y aun así siguió cabalgando. Con los años regresó parcialmente a sus orígenes. Ya en la madurez volvió al campo y se unió a la patrulla montada de Nuevo México. Otra vez caballos, otra vez persecuciones, otra vez cuatreros. Era casi como volver al principio. Pero el tiempo no perdona. La salud empezó a fallar y el mundo ya no era el mismo. Acabó en California, en Los Ángeles, donde el oeste empezaba a dejar de vivirse para empezar a representarse. Trabajó como asesor en películas, apareció en pequeños papeles, coincidió con viejos nombres del oeste como Wyatt Earp y contempló una transformación extraña. El mundo real que él había conocido empezaba a convertirse en ficción. Aquello que había vivido entre polvo, miedo y violencia era ahora decorado, relato, película y leyenda. Charles Angelo Siringo murió el 8 de octubre de 1928 en Altadena, California. Murió sin fortuna, sin grandes honores, sin el brillo que suele acompañar a los héroes oficiales. Pero murió con algo que muy pocos hombres pueden reclamar: haber vivido varias vidas en una sola. Conoció el oeste desde dentro, lo vio cuando todavía era una frontera, cuando los vaqueros conducían ganado por rutas interminables. Y cuando aquel mundo desapareció, tuvo la lucidez de dejarlo por escrito para quienes llegarían después. Sus libros ayudaron a construir la leyenda del oeste y dejaron testimonio de una profesión que apenas estaban haciendo, la del detective infiltrado. Y quizá por eso, su legado sigue vivo. Y hasta aquí nuestro homenaje a Charles Angelo Siringo, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.
Y con esto llegamos al final de este episodio número 46. Puedes seguirnos en nuestras redes, en YouTube como Historias de Detectives de Verdad, en Facebook como Óscar Rosa, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter, ahora X, como @OscarQID y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas en redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada siempre con ustedes, su detective Rosa, Óscar.